váyanse, por favor. Tienen todos el libro, ¿verdad? Váyanse, por favor, a la página 516 del libro de texto que estamos llevando. Ya todos se encuentran allá. Página 516 del libro de texto. Ahí hay es el capítulo 7, página 516 del libro. Donde dice regla de trapezoide, ¿verdad? Regla trapezoidal. Ujú. Todos ya están allá, todos quiero que por favor abran su computadora, lo tengan y vamos a platicar este método. Recuerden que esto ya no se los voy a evaluar el día del examen. Lo único que quiero es que ustedes hagan un programita, ¿no? Va a ser muy fácil, ahorita vamos a platicarlo, ¿no? Y bueno, ya por ahí me lo enseñan luego, ¿no? Muy bien. ¿Ya todos están allí en esa página? ¿Podría repetirla, por favor, profesor? Sí, página 516 del libro, o sea, no del PDF. O sea, es el capítulo 7, y como su compañero comentaba, allá en un recuadro dice regla trapezoidal. Repito, para los que acabo de entrar, esto no se los voy a evaluar, o sea, esto no les va a poner un problema de estos en su examen para que ustedes, es muy tedioso. Lo que van a hacer es un software utilizando esta formulita y que es algo, un ciclo anidado, ¿no? Es algo muy fácil. ¿Ya todos están allá? Bueno, como no me responden, pues voy a suponer que sí, ¿no? Ya. Ok. Entonces, fíjense, si ustedes observan en la figura 2, todos están viendo la figura 2, hay una curvita así, y si ustedes se dan cuenta, la forma en que unen un punto con el otro sigue esta forma. ¿Sí se dan cuenta? O sea, tomo un extremo, por ejemplo, el extremo del lado izquierdo, luego lo uno con el extremo de donde inicia justamente este intervalo y luego sigo así, etc. Sí lo observan, ¿no? En la figura 2. Donde dice aproximación trapezoidal. Sí, profe. Ok. Si ustedes observan, si yo lleno los trapecios, aproximadamente obtengo un área, y no digo que sea igual, pero aproximada al área que está por debajo de esta curva. ¿Sí se dan cuenta? Muy bien. Sí, profe. Si sumo cada una de estas áreas, entonces cada una de las áreas de estos, fíjense, son trapecios. O sea, recuerden ustedes que un trapecio tiene una forma así, ¿no? O pudiera ser así también. Es decir, tiene aquí una base y tiene dos alturas diferentes, H1 y H2, ¿no? Si yo lo hago así, pues aquí tendría como que su complemento. Muy bien. Entonces, si aquí, cuando nosotros habíamos escrito la definición de la suma de Riemann, si ustedes recuerdan, yo tenía una curva, ¿sí? Yo la dividí en intervalos. Y yo elegí un punto arbitrario cualquiera aquí, X, Y, ¿sí?
y lo multiplicaba por su delta X, o sea, aquí calculaba f de xy asterisco, lo multiplicaba por su delta X y me daba estos rectángulos. Si por ejemplo aquí elegía el siguiente valor xy más 1, aquí tenía una función xy más 1, y si lo multiplicaba por su delta X, pues me daba el rectángulo de esa altura, ¿no? Entonces, aquí lo que iba sumando eran áreas de rectángulos en cada uno de los intervalos. Y también tenía sus errores, ¿no? Si ustedes se fijan, aquí si tocaba, por ejemplo, si el rectángulo era así, este lado de aquí y este lado de por aquí, pues era un error que no estaba yo tomando en cuenta. En este caso, este rectángulo tenía un área por encima, que era un error, y un área que no tomaba en cuenta, etc. Entonces tenía errores también esta forma de sumar. Aquí lo que vamos a hacer, al unir estos puntos, este extremo con este extremo, con este extremo, lo que estamos construyendo, en vez de construir rectángulos, estamos construyendo trapecios, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si yo encuentro la manera de calcular el área de cada uno de estos trapecios? O sea, divido esto en un conjunto de partes muy pequeñas, los uno de esta forma y utilizo la fórmula del área de un trapecio para cada uno de los trapecios que se formen y al final los sumo. Lo que me va a dar pues, es un área muy aproximada por debajo de la curva. Estoy utilizando el mismo método de Riemann en el sentido intuitivo, que es la suma de pequeñas cantidades bueno, en este caso de pequeños trapecios que forman o complementan el área total que está bajo esa curva. Entonces, la lógica, o digamos así, el principio es el mismo, es una sumatoria, la suma de Riemann. La diferencia es que aquí estamos sumando rectángulos y aquí estamos sumando trapecios. Muy bien. ¿Cómo es el área de un trapecio? A ver, búsquenla ya en internet. ¿Cuál es el área de un trapecio? Es base menor más base mayor, creo, entre dos, ¿no? A ver, que me lo digan. Es sí, base mayor más base menor sobre Ah, 2 por altura. ok. Entonces, en este caso, si los miro de esta forma, esta puede ser como el delta X está fijo, ¿no? Sí, La base mayor pudiera ser un extremo. Por ejemplo, no sé si a este le llamo X0, podría ser en este caso X0. Y en el otro caso sería, o sea, este punto de aquí sería f de X0. Este caso, aquí este punto sería X1, luego X2, etcétera, ¿no? Y sería f de X1, luego f de X2, etcétera. Entonces, si tomo los extremos, ¿sí? De los intervalos, ¿sí? El área, ¿cómo lo escribirían ustedes? ¿Cómo escribirían ustedes el área de un trapecio? Si consideramos, por ejemplo, que estas distancias de aquí son, son constantes, o sea, las dividimos en partes constantes, ¿cómo vamos a poner que le llamamos a esta parte delta X? Y aquí también hay un delta X, aquí también hay un delta X, etcétera, ¿no? Van a haber muchos, no sé cuántos, van a haber muchos. ¿Cómo escribiríamos en términos de un trapecio, en términos de la fórmula de un trapecio del área? ¿Cómo se les ocurre? Esta área, aquí está el trapecio. profe, ahí delta X sería como la altura, ¿no? Sería como la altura, porque si ustedes se Ok. fijan, bueno, aquí así lo dibujé, pero si lo Ajá. hacemos en nuestro dibujo, si yo, Acostadito. como dice su compañero, si lo dibujo así, ¿no? Esta Acostadito, sería ¿no? como que a lo mejor la base mayor, la base menor, y esta sería pues la altura, ¿no? Esta de aquí, ¿no? Entonces, delta X sería como la altura. Creo que ya sabría cómo hacerlo, profe. Sí, sí, Sería, sí, 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 por eso está bien. ujú, Díganme, ¿no? O sea, delta X sería el análogo como la altura, ¿no? ujú. Que sería esto que están viendo aquí. Ajá, la otra sería f de x1. Muy bien. Si quieren le llamamos f de xy Ajá, y la ah, otra sería f de xy menos 1. o y menos 1 o y más 1, ¿no? No sé. Ah, sí, sí, depende de Bueno, cómo. depende. O sea, si le pongo aquí y más 1, pues sería como que la primera, ¿no? Más la segunda, ¿no? Todo esto dividido entre
¿Hay que dividirlo entre algo o no? Entre 2. Entre 2, muy bien. Entonces, este sería, digamos que el área infinitesimal en forma de trapecio en lo que he dividido esta superficie. Si ustedes ven en el libro, chequen allá, a un ladito, hay una fórmula parecida, solo que en el libro la tienen escrito como delta x por f de xi menos 1 más f de xi sobre 2. Si ustedes se dan cuenta, pues es la misma, solo que aquí está recorrido un índice hacia atrás. ¿Están de acuerdo? Sí. Muy bien. Entonces, si ustedes luego miran en donde decía la regla trapezoidal, la que está en el recuadro, ustedes se dan cuenta, aquí dice que la integral de a hasta b de f de x por dx es igual, ellos le ponen delta x medios por. Entonces, imagínense que tomo el primer trapecio y como aquí les dije, al primer punto le pongo x0. Voy a hacerlo, o sea, voy a hacerlo completo. Entonces, aquí voy a tener delta x sobre 2. El área del primer trapecio sería f de x0. Por ejemplo, esta i correría desde 1 hasta n, ¿no? Aquí cuando i vale 1, sería 1 menos 1 es 0. Sería f de x0 más f de x1 sobre 2. Bueno, ya está aquí sobre 2. Ese sería el área del primer trapecio. Cuando sume el segundo trapecio, voy a tener delta x sobre 2 por f de x. Ahora, tomo la f de x1, que es la que está aquí, más la que sigue, que sería f de x2, que es la otra arista. Todo, bueno, ya está ya. Y así lo haría de manera consecutiva hasta llegar, digamos, al último trapecio que tiene aquí xn, que sería, digamos, vamos a escribirlo aquí. El penúltimo sería delta x sobre 2 por f de x n menos 2 más f de x n menos 1. Y el último sería delta de x sobre 2 de f de x n menos 1 más f de xn. Entonces, como ustedes pueden observar, esto es un poco como una serie telescópica. Bueno, creo que no saben qué es eso, ¿no? Bueno, si yo factorizo delta x medios, cuando yo empiece a sumar este término f de x1 se va a sumar con este. Este de x2 se va a sumar con el que sigue aquí. Y así sucesivamente. Este aquí, f de xn menos 1, se suma con este. Los únicos que no se suman son los extremos. El primero de aquí y el último. Entonces, esta fórmula, al hacer la suma, me va a dar, factorizo el delta x2 y me va a dar f de x0 más 2 veces f de x1 más 2 veces f de x2 más 2 veces f de x subíndice n menos 1 y por último f de xn. ¿Quién es delta x? Pues delta x simplemente es el extremo final menos el extremo inicial dividido entre el número de intervalos que yo he creado. Depende cuántos yo cree. Desde xn menos x0 dividido entre n. Entonces, si ustedes se dan cuenta, la fórmula que viene allá en el libro, ¿sí? La regla trapezoidal, pues se parece mucho a lo que acabo de escribir, ¿no? En este caso, xn ellos le llaman b, ¿sí? Y al x0 le llaman a, esa es la diferencia. Y definen que x, cada x de estas, 0, 1, 2, etcétera, cada xi es igual al número con el que inicio más i delta x.
Y si ustedes se fijan, tiene sentido. Porque si ustedes se fijan, x0 está aquí. x1, ¿a qué distancia está? Pues es x0 más un delta x. Si se van a x2, x2, ¿quién es? x2 es el valor inicial x0 más, pues ya avancé 2 veces delta x, 2 delta x. Y así si sigo sucesivamente, el xn simplemente va a ser igual a x0 más n veces delta x. Entonces, estas distancias son proporcionales. Cada vez que avanzo, se incrementa en un delta x. Entonces, por eso son números enteros aquí. Y de acuerdo a la etiqueta, pues así van, ¿no? Como si fuera xi igual a x0 más i delta x, ¿no? No sé si tengan alguna duda ahí con eso. Y así de fácil, pues ya tienen la fórmula, el método del trapecio para calcular el valor de una integral definida de modo aproximado. Esto siempre va a tener un error. Va a depender qué tan grande o qué tan pequeño es el error, pues va a depender del valor de n. Si ustedes usan una computadora, ponen pues un n muy grande, pues obviamente el error va a ser muy pequeño porque va a ser una malla muy fina. O sea, estos van a estar muy cerca de los otros, entonces el error que se comete aquí es muy pequeño. Entonces, todo eso, de eso va a depender. Se puede incluso demostrar cuál es el error. Creo que aquí hay una formulita. A ver, para calcular. El error. Claro, no sé realmente. Bueno, no sé, sí, mañana lo checo y les cuento, ¿no? ¿De qué se trata? No sé. Bueno, entonces, este es el método del trapecio. ¿Cómo lo programarían ustedes? Pues pidiéndole al usuario, ¿no? Como decía usted, el No, número de no, intervalos. no pidiendo al usuario. Esto ya es mucho, está mucho, ya te brincaste. No, lo que quiero es cómo programan esta fórmula. Ah, ok, ok. Sí, eso ya es otro No, rollo. se refiere al algoritmo, ¿no? Sí, claro, nada más. O sea, yo les digo, este es el método del trapecio, ya tienen su fórmula, ya saben que es la integral definida de a a b, de f de x por dx. F de x, ahora sí, puede ser cualquier función que se les dé la gana, siempre y cuando sea continua en el intervalo de a a b, ¿no? Porque si obviamente la función es discontinua, por ejemplo, una función tangente tiene una discontinuidad en pi medios, si hago una integral que va de 0 a pi, cuando yo haga sumas por pi medios, pues aquí va a tronar mi programa porque va a sumar una función que tiende a infinito y no sé qué va a pasar ahí, ¿no? O sea, si la función es continua en el intervalo de a b, cualquier función, no importa qué tan fea esté, ya no importa si es analítica o no, si ustedes pueden encontrar una solución analítica, eso ya no es importante, porque ustedes ya tienen, o por una computadora van a evaluar los valores de f. Entonces eso ya eso quedó en términos de la evaluación de la función, no queda en términos de algún método o algo que tengan que hacer aquí para resolver esto, ¿no? Entonces aquí ya está resuelto. Entonces, ahora sí, ¿cómo lo harían? Yo creo que, bueno, lo primero que yo haría sería segmentar los dos casos, ¿no? El caso base y el otro caso. ¿Cuál El caso caso? base, ¿Qué casos? el caso base es pues cuando nada más tenemos un triángulo y que digan un triángulo, un trapecio, y pues los siguientes son cuando hay más de trapecios, ¿no? Y sería una función. Pero, a ver, permíteme, ¿cómo ver un caso de un trapecio? A ver, no logro entender. Yo lo que entiendo es cuando resuelvo la integral definida, aquí, ¿cuántos trapecios voy a hacer para calcular el área bajo una curva? Pues las que usted quiera poner. Los que usted quiera, exactamente. No vas a poner uno, ¿no? No, pero en algoritmos pues se debe de tomar todos los casos para que Pero ¿cuáles pues, el algoritmo. casos? Yo solo veo un caso. Es que también está el caso cuando es nada más uno, ¿no? ¿Pero Si por qué? no, No. pues así también son las matemáticas, ¿no? Tú también como usuario le puedes poner uno. No, el valor de n debe ser un número libre que va a elegir el usuario. ¿Cuántas divisiones le quieres poner? Bueno, ¿quieres ponerle una? Pues va, le pones una.
Y Sí, fórmula, o sea, yo lo que me refiero es que solamente si sería un trapecio, le pondría que nada más en la función trapecio es igual a h por f de 0 más f1 sobre 2, ¿no? Y me pero reduzco el código. ¿ustedes creen que sea necesario hacer ese caso? ¿No estará que ese caso está incluido en un caso más general? O sea, vean la fórmula, Ah, bueno, sí, pero porque sería hacer más complejo el programa. O sea, ¿por qué? O sea, pensando en cuestiones así como diría, por ejemplo, ¿por qué el caso uno debe ser más importante que el resto de los casos, ¿no? Por decirlo así. pues porque tiene menos costo computacional. Y porque tiene menos, o sea, por ejemplo, supongamos que yo hago un bucle iterativo que puede correr desde 1 hasta 1000 o hasta no sé cuánto aguante el software, ¿no? El programa, ¿no? Lo estás programando. ¿Tú crees que te vas a ahorrar tiempo computacional por crear, digamos, una, una librería, vamos a llamarle, para un caso donde n sea igual a 1? Porque esta fórmula lo acepta, ¿eh? Si n es igual a 1, aquí queda claramente definido. Es delta x medios por f de x0, ¿sí? Más n llega hasta 1. Más, aquí sería, sería, no habría lo de en medio. Sería el primer caso, hasta f de xn. Eso sí, a ver, tienes razón, puede ser que sí. Porque aquí sería f de x1, ¿no? Si aquí tengo dos, es que estoy pensando en este algoritmo, en lo que tengo escrito. Aquí tengo 2f de x1 más 2f de x2. Bueno, pues yo creo que sí hay que tomar ese caso, ¿eh? No había pensado en eso. Sí, prof. Porque así como estoy viendo el algoritmo, si yo sustituyo aquí 1 hasta aquí, estaría mal, ¿no? Ahí. Exacto. Exacto. Ah, está bien, no había visto el algoritmo que estaba pensando, pero ¿por qué si cuando sustituyo aquí en 1, este algoritmo se debería cumplir, ¿no? Yo pensé. Ah, no, Entonces, pero no se cumple. Entonces sí es cierto. no, Es que yo prof. estaba pensando que este algoritmo satisfacía el caso n igual a 1, entonces no veía yo el caso de por qué hacer una subrutina o una condición adicional, ¿no? O sea, sí, pues aquí está. Pero tienes razón. Si n es igual a 1, esta fórmula falla. ¿Por qué? Porque aquí tengo un 2. O sea, aquí ya estoy tomando en cuenta que ya sumé el primero más el segundo. Y aquí tiene 2f de x1. Si Sí, sigo este algoritmo, cuando x es igual a 1, truena, porque me va a quedar aquí f de x0 más 2, ¿no? En cambio, si en ese caso particular, cuando n es igual a 1, toda la parte del medio no va, solo van los dos extremos, este y este. Entonces sí es cierto, merece, correcto, merece un caso, una fórmula diferente, ¿no? Para n igual a 1. Para n mayor que 1, esta fórmula ya es válida, ¿no? sí. Ok, Y sí, también nos podemos poner rigurosos si el usuario pone un -1, que no acepte eso, ¿no? exacto, eso sí. Allá en ese sentido, el usuario, o sea, si es completamente ignorante del algoritmo, sí debe ser válido eso que dijo su compañero, eso sí, las restricciones, ¿no? Si n es igual a -1, pues simplemente hay que darle un letrero que diga que ese número no es válido, o simplemente al iniciar el programa decirle que solo es válido para números naturales, ¿no? Por ejemplo, no, eso sería, ¿no? Números naturales, enteros positivos, ¿no? Sí, Ponerle una advertencia, que creo que es lo mejor, ¿no? Muy sí. bien, eso estuvo muy bien. ¿Qué más? Después, yo lo que Ajá, haría sería crear una función que le podría llamar función trapecio, digamos, ajá. y que reciba los parámetros de la altura, el n, o sea, el n lo va a dar el usuario, y pues la función f. Pero ¿cuál sería la altura? O sea, ¿de qué altura te refieres? ¿El delta X? Sí,
El delta X lo calculas de aquí. Sería que te dé el límite superior e inferior, ¿no? Como los límites de integración, ¿no? Ajá. Xn sería el límite superior, x0 sería el límite inferior. Entonces al usuario le pedirías, dame el valor de la función. Bueno, dame n, que es el número, ahí tienes que especificar qué es el número de divisiones que Sí. tú requieres, ¿no? Para la suma. Y en este caso, pues le puedes poner una advertencia, n no puede ser, es un número natural. O bien, si tú le pones la advertencia, si él omite tu advertencia, pues también le puedes dar una respuesta, ¿no? Decirle, ¿sabes qué? No se puede, con este número no se puede efectuar el programa, se requiere un número natural, ¿no? Lo vuelves a repetir. O un número entero positivo, no sé. Ajá. Y bueno, luego tiene que darte los límites de integración, se los tienes que pedir, dime de dónde a dónde, ¿sí? Quizá le puedes comentar que la función debe ser continua, ¿no? Porque no puedes hacer una suma si hay una discontinuidad en el intervalo de integración. Y por último, le pides, bueno, ya le pediste n, ya le pediste esto, le pides cuál es la función que él quiere integrar. Y por último, pues ya haces la suma. Y la suma, tú dices, creaste una función y luego, ¿cómo hacen esta operación de suma? Pues, bueno, yo creo que lo haría creo que con arrays. Con un array, Raíz. Ah, un bueno, con array, un un array. arreglo, Ah, sí, ajá, perdón. e ir ahí, como veo es por dos, ¿no? Una Ujú, parte, o sea, multiplicar todo ese array que va recorriendo, los lugares de 1, 3, 5 y hasta n-1 ujú, por 2. Y ujú, después con otro for, para evitar cualquier problema, separarlos de que van de 2, 4, 6 y ujú. n-2. Pero un array te ocupa memoria, ¿no? Sí, 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 pero lo vas Sí, claro, digo, es recorriendo con poca, i. pero ¿y qué pasa si lo hago como un ciclo anidado? Donde define una variable suma, por ejemplo. Ah, pues también sería una Porque opción. te ahorras, como no necesitas registrar o sea, si la información, digamos, que calcules en cada uno de tus pasos, te fuera a servir en algún momento, yo creo que una array sí es apropiado porque pues requieres de esa información, ¿no? Pero en este caso solo es una acumulación. Calculas sales del bucle, vuelves a entrar y calculas Luego sales del bucle o sea, lo sumas, ¿no? O sea, como que suma igual a suma más, no sé, depende de lo que quieras sumar, ¿no? 2 por f de x, ¿no? Entonces aquí cada vez que suma, bueno, al menos no sé si con el lenguaje que ustedes manejan haga eso, no sé. Esta variable se guarda en la memoria. Entonces la actualiza. Cuando calcula otra vez aquí, ya tiene el valor anterior y le agrega lo nuevo y así. Obviamente, ¿quién es f de x? Bueno, f de x sería el valor de la variable x más y delta x. A lo mejor esto lo puedes calcular aparte. O sea, x0 sería x0 más y delta x. Entonces, a lo mejor podrías calcular incluso esta cantidad, puedes llamarle, no sé, xy, puedes calcular la parte. Cada vez que entra aquí, calculas, o sea, y si ya lo calculaste afuera, por ejemplo, o aquí mismo, no sé, donde tú quieras. Pues aquí mismo puede estar, porque está corriendo como un do, está dando vueltas. Entonces aquí, pues vas incrementando esto como un contador, es un incrementador nada más. O sea, no sé si me entiendan lo que estoy diciendo, Sí, sí, sí. ¿sí? El otro compañero que estaba participando, él ¿qué otra opinión tiene? No sé si es la misma o era diferente. Yo, Ajá, de hecho, estoy haciendo como un pseudocódigo. Si quieres, se ajá. lo puedo ahorita Sí, pues mostrar. si quieres ahorita, si lo estás haciendo, pues compílalo y nos lo mandas, ¿no? Sí, ahorita Ajá. Porque esto es muy termino. rápido. No sé si todos me entendieron que esto es muy fácil de hacer. Sí, todos entendieron, jóvenes. No sé si todos sean del área de sistemas, pero pues esto es algo como muy elemental.
¿Quién no es de sistemas o quién no sabe programar nada? ¿Alguien no sabe programar? Yo soy de sistemas. No, A ¿quién mí no me es? cuesta un poquito, pero sí Pero lo entendí más o menos. ¿quién no es? O sea, ¿quién no sabe así programar nada? Alguien dijo que no, o que sí, es que no entendí bien. Como que escuché que diga, yo sí soy, algo así entendí. ¿Alguien no sabe nada? Bueno, pues si todos más o menos saben un poco, aunque sea en un lenguaje, yo diría que lo pueden hacer en C, que es algo así, creo que lo más común. Yo, por ejemplo, nada más sé programar en Fortran, alguna vez programé en C, pero ya se me olvidó ahorita, o sea, no me acuerdo algunas cosas básicas, ya tiene muchos años, ya no me acuerdo bien. Pero pues ustedes que son del área de sistemas, si no lo quieren hacer en C, pues háganlo en lo que quieran, pero sí deben explicar cuál es más un poco la lógica. El chiste nada más es que ustedes mismos verifiquen y comprueben cómo se comporta, cómo pueden, con lo que saben, cómo podrían pues, resolver una integral definida de una manera numérica. Realmente esa es la idea, ¿no? Sí, quedó claro. No sé si tengan alguna duda. ¿Tienen alguna duda? No. ¿No? Miren, ahora vámonos a la página 519 del libro. Son como 2 páginas después. Y ahí abajito, si ustedes observan, les dice la regla de Simpson. No sé si ya la vieron en la página 519. ¿Ya todos están allá? Ya. Muy bien. Entonces, fíjense, si ustedes observan en la figura 7, ahí tienen una función. No sé si la observan. Y la función, si ustedes observan, empieza en un intervalo x0, o sea, con un punto x0, que es igual a a. Luego sigue el punto x1, luego sigue el punto x2, luego el punto x3, el x4, x5, etcétera, ¿no? Hasta llegar al punto final. Observen ustedes que en cada punto, por ejemplo, entre x0 y x2 está el punto x1, que es un punto intermedio, y ese punto, ese valor x1, cuando lo evalúan, les va a dar un valor, pues, f de x1. Ese valor de f de x1, déjenme aquí el dibujito, para que, si no estoy hablando mucho y a lo mejor no están entendiendo. Tienen esto, tienen algo así como esto. Ustedes se fijan aquí, tienen el punto x0, por aquí tienen el punto x2, y aquí en medio tienen el punto x1. Si ustedes se fijan aquí, si evalúo la función, tengo un valor de f de x1, ¿sí? Y el autor aquí le pone una etiqueta, le llama a este punto 1. A este punto le llama punto subíndice 0, y a este punto le llama p subíndice 2. Estos 3 puntos pueden definir una curva que es una parábola. Se puede aproximar por una cuadrática. O sea, aquí puedo hacer pasar una cuadrática. ¿Ok? Donde la ecuación de esta curva que estoy aproximando por medio de estos 3 puntos va a ser de la forma y igual a x cuadrada más bx más c. Entonces, de manera general, para estos 3 puntos, x0, x1 y x2, se puede ajustar o puedo hacer pasar una curva de tipo cuadrática. ¿Estamos de acuerdo? Hasta ya no sé si hayan comprendido. ¿Qué quiere decir cuando la hacen ajuste? ¿Qué quiere decir cuando yo digo ajusto una curva por estos 3 puntos? ¿Qué significa? ¿Qué entienden ustedes? Yo les digo, ajusto una curva por estos 3 puntos con una ecuación cuadrática. Una ecuación cuadrática representa una parábola. Sí. ¿Qué quiero decir cuando digo ajusto? ¿Qué entienden ustedes? La parábola debe de pasar por esos 3 puntos. Geométricamente significa, y matemáticamente, ¿qué significaría?
que de alguna manera encuentro los valores de A, B y C. O sea, si yo tengo definido quién es la que pasa por aquí, significaría que yo sé cuánto vale A, B y C. ¿Estamos de acuerdo? Sí, pero bueno, técnicamente serán los mismos, ¿no? Que a los que No, le no, están porque si usando. tengo otros 3 puntos aquí, Ah, ok. vamos a suponer que aquí cuando pase X3, X4, pues si ustedes ven el dibujo, ven el dibujo del libro, que está mejor hecho, ¿no? Por aquí viene algo así como que pasa así, como que, bueno, realmente no sabía cómo dibujarlo, pero a lo mejor pasa por aquí, y a lo mejor por acá, ¿no? Algo así. Pero la otra es otra parábola, no es la misma, o sea, no es la misma parábola que pasa en el primer intervalo que la que pasa en el segundo o que la que pasa en el tercero, no sé si se dan cuenta. En el dibujo del libro, en la figura 7. Ahí Entonces hay, solamente es en esos 3 puntos, ¿no? O sea, no, sin importar exacto, cómo. Ah, ok, ok. cada tres puntos de un intervalo, o sea, cada 3 puntos más bien definen pues una parábola. ¿Sí lo ven en el libro? En el dibujo de la figura 7. Sí, sí, se ve. Sí. Ahora, si ustedes observan, por debajo de cada uno de esos 3 puntos o de cada parábola que se forma, hay un área. O sea, por ejemplo, debajo de estos 3 puntos, en el libro colorean el área. Y hay un error también, porque hay una parte del área de la curva que no se logra llenar con la parábola que están aproximando. Sí, incluso Por hasta ejemplo, se pasa. ajá, por ejemplo, este de aquí, por ejemplo, este dibujito no se llena. Entonces, esto sería como que un error, ¿no? Aquí no sé cómo quedaría, pero no por acá, algo así, ¿no? Entonces, en el libro hay unos que, por ejemplo, hay partes de parábola que entran, van en el interior, ¿no? O sea, como que se comen parte del área de la curva y hay otras como que les falta, otras se pasan, bueno, dependiendo. Bueno, este método de aproximación, en el otro método, en el trapecio, nosotros lo que hacíamos era crear trapecios y creamos trapecios por debajo del área, por debajo de la función f de x, creábamos los trapecios y las áreas que corresponden a las sumas de Riemann eran aproximadas por medio de trapecios. Ahorita no. Las áreas que yo voy a sumar están aproximadas por parábolas, porque son cuadráticas. Y estas funciones cuadráticas son las que van a corresponder a la función que hacían los trapecios o los diferenciales de área. Y lo que voy a hacer ahora es sumar cada una de esas pequeñas áreas que se forman con estas cuadráticas. No sé si entiendan o sea, lo estoy diciendo de manera general, ahorita vamos a ver cómo se hace. No sé si entiendan lo que estoy diciendo. Sí, se entiende. ¿No? ¿Sí? Es un poco Muy bien. rebuscado, pero. Bueno, ahora si nos vamos a la figura 8, la que está al ladito, si ustedes se dan cuenta, ahí qué es lo que hacen. Construyen un pequeño segmento alrededor de 0. Profe, ya se va a acabar la clase. Ah, ok. Para... Me salgo y regreso, ¿no? Y continuamos platicando esto. Sí. Sí. Ok, Reprof. sí. Los que nos dibujan es una parábola, justamente eso, una parábola. Y tiene aquí un punto al que le llaman P1. Fíjense, aquí le dicen que esta parábola está definida entre un punto X igual a menos H y otro punto X igual a H. Es decir, que digamos que la parábola o sea, no es que tenga simetría, porque no pasa, o sea, no aquí está su eje, sino que más bien está definida en un intervalo que tiene simetría, que va de menos h hasta h, ¿ok? Y aquí nos definen cuáles son los valores de la función evaluada en ese punto, ¿no? Que sería 0,y1, ¿sí? En este punto 2 sería h vale x, le llaman y subíndice 2, que sería x, y,
y en el punto 3 tiene menos, al revés, aquí en el punto 0, perdón, tiene menos h, y0. Estos son 3 puntos de la parábola y la curva que define esta parábola es una curva de la forma ax cuadrada más bx más c. Esta es la ecuación de esta curva. Muy bien. Ahora vámonos a la página que sigue, en la 520. Ok. ¿Ya todos están en la página 520? Ya. Muy bien. Si ustedes observan, lo que resuelven allá es la integral de menos h hasta h de esta función y, de y de x por dx, y la resuelven de manera exacta. Como es una cuadrática, si ustedes integran, si se dan cuenta en el procedimiento, lo que hacen, ¿qué es lo que hacen? Bueno, lo escriben como 2 veces de 0 a h. Entonces quiere decir que sí, es que estaba viendo aquí el dibujito. ¿Por qué? Dicen que es 2 veces la integral de 0 a h. Eso no me convence. Si allá dicen, bueno, si b es igual a 0, ¿no? Sí, si fuera desde el origen, ¿no? Es par y bx es impar. Dice aquí, es que esto es, no, ahí hay un comentario, si ustedes se dan cuenta, es que si ustedes ven el dibujo, en el dibujo ahí claramente se ve que los áreas no son iguales, o sea, el área que va de menos h a 0 no es la misma que el área que va de 0 a h, no sé si se dan cuenta. En el dibujito de la figura 8. Sí, sí, sí se ve. Sí se ve, ¿no? Sin embargo, si ustedes se dan cuenta, hay un comentario que hacen en la página 520, en el lado izquierdo, dice, aquí emplee el teorema 5.57, observe que ax cuadrada más c es par. Y luego dice, bx es impar. ¿Qué significa eso? Bueno, si yo tengo una función par, esto es algo que, no sé si ya lo comenté con ustedes, quizá no me acuerdo, pero sí lo he comentado alguna vez. Nosotros teníamos, por ejemplo, f de x es igual a ax al cuadrado más c. Si yo hago f de menos x, nuevamente aquí les da a menos x al cuadrado más c, y esto nuevamente les va a dar ax al cuadrado más c. Esto significa que f de x es igual a f de menos x, y esto significa que es par. ¿Qué propiedad tiene una función par? Una función par tiene la propiedad que vamos a poner que esta es la gráfica de alguna función cualquiera. Si esta función fuera par, significa que cuando yo cambio el argumento de la función por valores negativos, es decir, cuando los valores de x son negativos, se van hacia el lado izquierdo, justamente vuelvo a hacer la misma función. O sea, es como un espejo, aquí es como si hubiera un espejo. Entonces, ¿qué pasa? Si ustedes suman el área de este lado, ¿sí?, es exactamente igual al área de este lado, porque es como su imagen, su reflejo. Entonces, siempre que integran funciones pares, de menos h a h, el resultado se puede escribir como 2 veces la integral desde 0, porque es el mismo área, es 2 veces esta área. Es 2 veces el área que hay de 0 a h de f de x por dx. No sé si se dan cuenta. Sí. Sí, Sí. muy bien. Eso es para funciones pares, nada más. Si las funciones son impares,
Entonces, cuando una función es impar, cumple con que f de x es igual a menos f de menos x. Entonces, si esta hacía así, si fuera impar, ahora cuando cambio el argumento de la función, es el mismo lado de aquí, pero ahora con signo negativo. Entonces, si sumo las áreas en intervalos simétricos, por ejemplo, de menos h a h, ¿cuánto me va a dar? Ahí está en el dibujo. Mm, ¿No sería 0? 0, justamente. ¿Y por qué? Porque esta parte del área es la misma que la de aquí, pero con signo opuesto. Entonces, cuando lo sumo, justamente se anulan y el resultado siempre es 0. Entonces, cuando los intervalos de integración son simétricos, recuérdenlo, si tengo de menos h a h de f de x por dx, es 2 veces de 0 a h para funciones pares. Y para funciones impares es 0. ¿De acuerdo? Sí. Muy bien. Entonces, aquí en el libro, lo que están haciendo, pues es considerar que ax cuadrada más bx más c, pues están tomando un caso particular cuando b vale 0. No sé si se dan cuenta. Porque luego lo que hacen en la siguiente integral es escribirlo como 2 veces la integral de 0 hasta h de ax al cuadrado más c. ¿Sí se dan cuenta? Sí, de hecho, bueno, no sé si sea correcto lo que pienso, pero iteraron nada más integral y como bx es impar, pues ya es como si Mm, se sí, integrara cierto. por sí Creo que solita. Pero sí. tienes razón él. Yo creo que ya yo lo entendí mal. No, b no vale 0. Más bien está usando la propiedad de que es impar. Él tiene razón. De menos h a h de b de x. Sí, cierto. Yo estaba pensando que lo quitaron por lo que comentaba ya a un... Pero no, tiene razón su compañero. O sea, él está haciendo la integral de menos h a h de ax cuadrada más bx más c. Entonces lo separaron en dos partes. Yo estaba pensando, ¿dónde acabó b, no? Pero no, está aquí. Ax más c quedó así. Y luego hizo esto. Más la integral de menos h hasta h de bx. Ahora sí, él dice, aplico aquí la propiedad. Esta parte es par. Más bien lo separaron, ¿no? Sí, Separaron en su parte par y en su parte impar. Pues aquí en la parte par, cuando lo aplican, eso se convierte en 2 veces la integral de menos h a h de 0, perdón, de 0 a h. Sí, es cierto. No, fíjate que no había fijado. Y aquí factorizan y esta se convierte x por dx, ¿no? Aquí también es por dx. Entonces, este es impar, es lo que dice su compañero. Entonces, este término se hace 0 y esta pues se queda así. Entonces yo estaba pensando que a lo mejor está pensando, pero está muy raro, ¿no? Que hayan utilizado un caso porque lo estarían haciendo menos general, ¿no? En cambio aquí no hicieron nada, o sea, no omitieron eso. Consideraron que esto es B, aplicaron el teorema que dice a un lado, y justamente porque X es impar, como dice su compañero, pues esto se hace 0 y ya se reduce a esto, que esta parte es par y queda así. Muy bien, gracias, está muy bien. Entonces continúan integrando, evalúan y ya les da el resultado que está allá. ¿Ok? Ahora, dice aquí, fíjense, ahora lo que hacen, esta es la ecuación de la parábola. Entonces primero la evalúan en Y0. Pues sí, Y0 va a ser igual a A por X0 al cuadrado más BX0 más C, ¿no? Luego Y1, pues Y1, ¿dónde se encontraba en nuestro dibujito? Aquí estaba Y0. ¿Se recuerdan? Aquí estaba X1. X1 es igual a 0. Y1 es este punto. Y aquí estaba la otra X, ¿cómo le llamarán? Bueno, H, ¿no? Sería como que la X2, como que la X2, ¿no? X2 es H. Así está, X0 es menos H, X1, 0 y X2, H. Entonces, luego Y1
pues evalúan en x1 que vale 0. Ahora sí, si esto es 0 más 0, pues esto es c. Y por último evalúan en y2, que correspondería, o sea, esta x0 es menos h, ¿no? ¿Sí? O sea, de acuerdo aquí al dibujo, x0 es menos h. Entonces aquí si lo sustituimos, me va a quedar como AH cuadrada menos B por H más C. Aquí me queda C y Y2 si la sustituyo por H, pues me va a quedar AH cuadrada más BH más C. Muy bien. Y con esas ecuaciones obtienen pues, la ecuación que sigue. Y al final de cuentas, cuando sustituyen, queda que el área de la parábola, o sea, la integral que está ahí arriba, si ustedes se fijan, cuando integraron de menos h a h, el término que habían obtenido, a ver, cuando integraron de menos h a h, a x al cuadrado más bx más c, a ellos les daba esto, ¿no? H tercios por 2a por h al cuadrado más 6c, ¿no? Este resultado, ¿sí? Lo relacionan con el de abajo. Si ustedes se fijan, ellos aquí obtienen que 2AH al cuadrado más 6C, que es justamente esto de aquí, es igual a la suma de Y0 más 4Y1 más Y2, que ya las habíamos obtenido anteriormente. Y bueno, obtienen como resultado que el área, el área de esa parábola, que es esta, viene siendo en términos de las variables y, y1 y y2, viene siendo esto que obtuvieron, ¿no? H tercios por y0 más 4y1 más y2. Entonces, este sería el área que se forma entre tres puntos con una parábola arbitraria y igual. Y esta área es un área exacta. Ustedes vieron, lo calcularon a partir de una integral, ¿sí? Aquí. Lo calcularon a partir de una integral y es un área exacta. No tiene ninguna aproximación, es exacto. Entonces, ya tengo el área de una parábola entre tres puntos. Estos tres puntos donde el punto intermedio justamente pasa a la mitad, ¿no? Esa es una condición. Entonces, con eso, nuevamente hacen una sumatoria, como la que hicimos en el trapecio, la suma de Riemann, que es lo que sigue abajito, y llegan al agrupar términos similares, llegan a lo que es la regla de Simpson, que es la que está en el recuadro, sí la ven, ¿no? Cuando dice delta x tercios por f de x0 más 4 veces f de x1. Esto es porque se van sumando. Aquí, cuando sumo términos consecutivos, ¿no? Entonces, hay una intersección. O sea, tengo aquí esto, aquí tengo, por ejemplo, y0, tengo aquí y1, y tengo aquí y2. Pero cuando comienzo el otro intervalo, voy a tomar esta y2, luego aquí voy a tomar y3 y aquí voy a tomar y4. Entonces aquí digamos que la y2 de este intervalo, que está en esta fórmula, coincide o se intersecta con la y2 de la otra, del otro intervalo. Entonces cuando yo los sumo, pues eso da, pues tiene sus efectos, ¿no? Aquí tiene 2 veces f de x2, luego más 4 veces f de x3, etc. ¿no? Entonces, si ustedes se dan cuenta, esta formulita, ¿sí? Es algo muy similar, es exactamente, o sea, a la hora de programarlo, sigue siendo un bucle, ¿no? Y pues nada más cambia la fórmula, o sea, con respecto a la del trapecio, pues en vez de usar una expresión, utilizan otra, pero el razonamiento es una suma, al final de cuentas, que también corre desde 1 hasta n. Entonces, pues ese sería el método de Simpson, ¿no? O sea, yo no les pido que se memoricen ni que se aprendan estas fórmulas, aquí está en el libro. Lo único que les voy a pedir, pues, es que lo programen y luego comprobamos. La fórmula de Simpson es más precisa que la fórmula
que la del trapecio, ¿no? Es calculada con 3 puntos, la del trapecio con 2. ¿No tengan alguna duda de este método? Profe, yo Dígame. ya hice el programita de Ajá, el el trapecio. anterior en pseudocódigo, pero faltaría, o sea, Compilarlo, no, meterle la la función. función. Ajá. Pues elige la que más te guste. ¿Cuál te gusta? Ajá, o sea, deberíamos pues poner una función. Digamos que si este programa lo corremos, el usuario también debería de dar pues la función exacta y ya integrada. Mira, es que hay funciones que sí se pueden resolver y hay unas que no. Para hacer una prueba, puedes utilizar una función de referencia que todo el mundo puede integrar y que se sabe cuál es la respuesta exacta. Entonces, esa puede ser una función de prueba, ¿no? Una vez que tú tienes una función de prueba, entonces comparas tus métodos numéricos y, por ejemplo, pones el mismo número de pasos para ambos y ves cuál converge con mayor precisión, ¿no? Y qué tanto se aproxima a la respuesta que conoces. Pero al final de cuentas, la idea de un programa numérico, ¿cuál es? Justamente no resolver, o sea, es más bien, es resolver funciones que no puedes integrar de manera analítica. Ya entendí. Esa es la Sí. idea. O sea, no tiene caso, bueno, no es que no tenga caso. O sea, quiero decir, es como que no tiene mucha utilidad. Si yo puedo resolverlo de manera analítica y puedo tener la respuesta pues precisa, pues ya una vez que yo tenga la solución, pues ya nada más sustituyo mis valores y ya estuvo. Para eso no hago un programa de una integral, para eso nada más evalúo una función, ¿no? En cambio esto, la idea ¿cuál es? La idea es que puedas integrar algo que no se puede integrar de manera analítica. Entonces ahí tienes que usar un método numérico para hacerlo. ¿Ok? ¿Sí queda claro? Sí, profesor. Ok. Miren, eso pues ya se los dejo de tarea. Hay algo que me gustaría que resuelvan y si lo resuelven pues ya al final del semestre les doy 5 puntos. Yo no sé cómo resolverlo. Bueno, realmente nunca me he puesto a averiguarlo. ¿Cómo integrar? Esos son puntos extras por si quieren. ¿Cómo integrar una función discreta? ¿Sí entienden qué es una función discreta? No. Más o Con, menos. con intervalos desiguales. O sea, ustedes, por ejemplo, podrían tener una función vamos a poner que yo les digo aquí x0, un experimento, por ejemplo, en el tiempo. Esto puede ser t0. Les da un valor. En otro tiempo, t1, que no necesariamente, bueno, es un tiempo t1, no sé cualquiera, les da otro valor. En un t2, a lo mejor por aquí es donde pueden obtener el experimento, porque a lo mejor no lo pueden, no tienen el mismo, no necesariamente tienen la misma frecuencia, ¿no?, de tiempo. Aquí obtienen ft2, etcétera. Así Sí, pues puede ir variando. es Puede ir como lo de cuando hacemos serie de Fourier en discreta y continua, ¿no? Pues sí, sería como una serie Fourier, por ejemplo, discreta, pero aquí el problema es que también este intervalo no siempre mide lo mismo, porque O si fuera el mismo, el delta t fuera el mismo, sería un poco más fácil, ¿no? Pero si es diferente, entonces, ¿cómo podríamos hacer algo para sumarlo y obtener, obviamente es aproximado, no digo que sea exacto, obtener la mejor aproximación del área bajo esta función? Si saben cómo, me dicen, ¿no? Eso podría ser útil para mí. Ajá. Nunca lo he intentado tampoco, pero pues, a lo mejor se puede hacer algo, ¿no? Si lo hacen, les doy 5 puntos al final del semestre, en total, de
O sea, bueno, les doy 10 puntos de 100 para que se motiven. Va, vale. ¿Ok? Para final del semestre. Pero para el final, cuando terminen y les saque su calificación final, si es que no tienen 10, pues si tienen 10 no les puedo poner 11, ¿no? Pero si Mm, tienen 9 les pongo 10, ¿no? No, pues para el 5, yo ah, creo. Bueno, pues si tienen 5, pues tírenle al 10. Tampoco es tan difícil esto. Ah, no. Pero pues, ¿Cuál, Ah, cuál bueno, uno nunca otra, sabe. cuál otra materia da, profe? yo estoy dando ahorita probabilidad. Bueno, les voy a decir las materias que yo he dado. He dado física, electricidad y magnetismo, análisis vectorial, ecuaciones diferenciales, matemáticas avanzadas para la ingeniería. ¿Qué otro? Bueno, cálculo básico, cálculo aplicado, o sea, cálculo 1 y cálculo 2. Ya les dije ecuaciones diferenciales, ¿no? Sí, pues para meter el siguiente Ya ecuaciones. les dije ecuaciones diferenciales ahorita. Ujú. Ah, bueno. Y también estoy dando probabilidad estadística. Creo que casi todas he dado, menos discretas. Para ya la siguiente lo metemos y ya nos Sí, da. les doy los 10 puntos. Ok, les doy la materia, ¿no? Ok. ¿Qué les doy? No sé. Ya para la otra materia que metamos. Ah, ¿qué? Ah, para que les dé clase. Sí, cuando la que gusten. O sea, si quieren, no hay problema. Entonces, pues sí he dado muchas materias, ¿no? No las he contado bien, pero creo que son como 7 diferentes. 7 u 8, no me acuerdo. Nada más discretas creo no he dado. Ah, he dado, perdón, álgebra lineal. Es otra que doy también. Muy bien. Entonces, no sé si tengan alguna duda, algo. Profe, entonces, ¿para cuándo sería este? Bueno, si lo queremos hacer el de función discreta, ¿para cuándo se lo tendríamos que entregar? Este programa. Sí. Yo digo que para el día del examen, ¿no? O no sé cómo ven ustedes. Realmente no, digo, no sé si tengan muchos problemas. Vamos a hacer una cosa, tenemos una clase, ¿cuándo es el examen? El lunes, dijimos, ¿no? Tenemos clase el mañana, ¿no? Jueves, ¿no? Sí tenemos Mañana. clase mañana, ¿no? ¿Todos están de acuerdo? Sí, sí, mañana sí. Entonces, vamos a una cosa, hagan su programa para mañana y mañana los que no puedan o algo, pues aquí sus compañeros les ayudan, ¿no? Vamos a Ah, hacer el de Simpson, ¿verdad? hagan los dos si quieren, es muy Ah, fácil. ya está. Realmente es el mismo algoritmo. Si ustedes se fijan, si hacen el trapecio, o sea, el mismo algoritmo me refiero a la lógica. O sea, lo único que va a cambiar es la fórmula, porque son dos fórmulas diferentes. Creo que aquí el caso, a lo mejor no puedes empezar con un solo, con 2 puntos, ¿no? Tienes que empezar con 3, porque tienes que dibujar, porque digamos que la primera parábola no está formada por 2 puntos, está formada por 3. Ahí nada, sí tienen que tener un poco de cuidado con eso a la hora que hacen su programa. Como comentaba su compañero, cuando n vale 1, pues es un caso especial, pues ahí tienen que checar algo parecido, ¿no? Creo que fuera de eso ya no hay ningún otro problema. Pero piénsenle un poquito, ¿no? Esto realmente no es muy difícil. Hagan el esfuerzo para mañana y mañana ya hay alguien que de plano no se inspira, pues bueno, allí le ayudamos. ¿No sé si tienen alguna otra duda? ¿No? Entonces, nos vemos mañana, ¿sí? Vamos a trabajar en esto nada más, o sea, si quieren mañana checamos su programa y ya vemos qué pasa, ¿no? ¿Ok? Va, profe. Dale, profe. Dale, nos vemos mañana. profe, hasta luego. Adiós. Hasta Buenas luego. noches. Gracias, profe. Hasta luego. Empezamos.